más tus pecaditos de la semana trayéndote lo más divertido en acción. Y hoy, Belkis, vamos a volar. Ay, si yo pudiera volar me voy hasta Río de Janeiro. Ay, sí, así mismo como hizo el pajarito Blue de la película Río. Ah, sí, pero él no puede volar. No. Ni voló, lo que utilizó fueron los hang glidings. Eso mismo es lo que vamos a hacer hoy. ¡No! Sí. Tranquila. Belkis, ¿sabías que los primeros diseños de hang gliding fueron inventados en el 1880? Pero no funcionaron por la forma en que lo construían y los materiales que usaban. Sí, pero en el año 1960 le dieron diseño triangular con aluminio y telas para hacerlo más fuerte y flexible para manejar. ¡Wow! Estás hecha una experta. Ay, no. Un dato curioso de este deporte es que se puede hacer de varias formas. Una puede ser despegando desde una montaña, como lo hacen en Río de Janeiro, o aladas por un bote, como lo vemos en la playa, y en este caso, como vamos a hacer hoy, aladas por un avión. Y en otros casos más extremos, con balloons aerostáticos. Pero eso solo lo hacen los expertos. Nosotras no. Ya es hora de que comencemos nuestra aventura de volar, Belkis, pero vamos a buscar al piloto, porque nosotras solas no podemos. Ok. Vamos. Y... Y para manejar estos hang gliders se utilizan No estamos en el conteo, Belkis. Dale, sigue. las piernas, los hombros para manejarlo y llevarlo donde queremos. Pues como equipo de protección utilizamos un casco, además hay una bolsa porque nuestro cuerpo va totalmente acostados y a veces se lleva un walkie-talkie o un radiecito en caso de SOS. Imagínate. Y también el parachute, ¿no? Hay un paracaídas. Aquí, ¿ves? Por si acaso que algo Jalamos pase. eso, ¡puf! Sale. ¿Cómo te fue, Bea? Ay, no me gusta. No. No, me siento mareada, de verdad, ¿no? Que vaya, prefiero quedarme en la tierra e inventar otra cosa para la próxima. Ay, tú siempre. Dame eso. ¿Pero vas de nuevo? Claro. ¿Cómo? ¿Sí? Ay, no, que va. Ustedes quédense con más de nítido. ¿Usted está loca?